Buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos y a todas. Buenas noches, profe. ¿Cómo se encuentran hoy? Profe, buenas noches a todas. Bien, por dicha, gracias por preguntar. Vamos a dar inicio a nuestra sesión y pues efectivamente vamos a continuar con el tema de vectores, que es el capítulo uno en el que estábamos precisamente trabajando la semana pasada. La semana pasada estuvimos hablando, bueno, un poco acerca como de lo que es la ciencia, el método científico, conversiones, estuvimos hablando de cifras significativas y aterrizamos en el tema de vectores. Indicamos la definición de vector como una magnitud física, ¿ok? Que tiene magnitud, dirección, unidad y sentido. Hablamos de los diferentes tipos de vectores, consecutivos, concurrentes y opuestos, y estuvimos trabajando también un poco acerca de la definición de coordenadas polares y coordenadas cartesianas. Asimismo, pues estuvimos abordando un poco como el tema de vectores de una componente o de dos componentes y hoy vamos a aterrizar pues todo esto, vamos a amalgamar todo este conocimiento para hablar acerca de la suma y resta de vectores. Ok, entonces vamos a empezar. Me voy a llevar esta imagen que teníamos por ahí, que es como con la que veníamos trabajando. Y pues efectivamente vamos a comenzar con la suma y resta vectorial. Voy a inventar pues una suma, ¿ok? Que sería, por ejemplo, no sé, se me ocurre D más B, ¿ok? Entonces, para sumar los vectores yo necesito primero pues hacer una caja vectorial, ¿ok? Y en ella solo voy a colocar a los vectores que yo voy a sumar y los ejes que estoy realizando mi suma. En este caso, pues solo hay componentes en X y en Y para esos vectores. ¿Ok? Vamos a comenzar con este vector D. El vector D, ¿cuál es el valor de su componente en X de ese vector D? ¿Pueden calcularlo, por favor? Recordando, ¿ok? Que cualquier pues componente en X era la magnitud del vector por el coseno de zeta. Siempre tomando a cita, ¿ok? En coordenadas polares o con respecto al ángulo que está formado con la horizontal. ¿Ok? Dicho esto, por ejemplo, este d de x sería igual a 10 metros por el coseno, ¿ok? Entonces ahí podríamos tomar la coordenada polar, que en este caso serían los 90 grados más los 53, y eso serían 143 grados, ¿ok? O podríamos tomar su ángulo formado con la horizontal, que serían 90 menos 53, que serían 37 grados. Cualquiera de esas dos opciones es válida. ¿Cuál es el valor de la componente en X de ese vector D? Buenas noches, profe Buenas y noches. compañeros. -7,99. Menos 7,99. Muy bien. Ok.
Ahora vamos con la componente en Y de ese vector, que serían 10 metros por el seno de 143 grados. Ok, ¿cuánto es eso? 6,02. 6,02 metros. Ok, listo. Ahora vamos con el vector B. Ok, calculemos las componentes en X y en Y de ese vector B. Profe, en ese caso, como el ángulo se abre desde los 90 grados, habría que restarle, ¿verdad? Ajá, que serían estos 60 grados, ¿verdad? Muy bien. Entonces la componente X es de 7,5. 7,5. Ok, en Y. 12,99, pero hay 13 para redondear una vez. Ok. Dejémoslo con los 12,99. Ok. Ahora, vamos a hacer una sumatoria de esta columna que sería menos 7,99 más 7,5. ¿Cuánto es eso? Menos 0,49. 0,49. Ok, y ahora 6,02 más 12,99. ¿Cuánto sería eso? 19,01. 19,01 metros. Ok, ya tenemos las componentes en X y en Y de esa suma vectorial. Ahora vamos a calcular la magnitud de ese vector. Ok, la magnitud de cualquier vector, ok, va a ser siempre, ok, la componente en X al cuadrado más la componente en Y al cuadrado. Ok, en este caso sería la sumatoria en X, que esto sería menos 0,49 metros al cuadrado más 19,01 al cuadrado. Todo esto en una raíz cuadrada. ¿Cuánto sería el valor de la resultante o el vector resultante que tenemos ahí? ¿Cuánto da eso? 19,02. 19,02. Ok. Ahora vamos a sacar la dirección de ese vector. Ok. Para calcular la dirección de cualquier vector, sea cual sea, ok, vamos a decir que es la tangente inversa de Y sobre X. Ok. Eso sería en este caso la tangente inversa de 19,01 metros entre 0,49 metros. Ok. ¿Cuánto es este vector? ¿Cuánto es la dirección de este vector? Profe, pregunta, X no va negativo.
Sí, perdón. Ok, Gracias ok. por la observación. ¿Ah? Menos 88,52. Menos 88,52 grados, o sea, aproximadamente 89 grados. ¿Ok? Ahora, ojo con lo que vamos a hacer. Vamos a ver más o menos dónde está ubicado la suma de esos dos vectores. O sea, dónde está ubicado ese vector resultante. Entonces, vamos a ir aquí y vamos a decir en cuál cuadrante X es negativo y Y es positivo. En el segundo. En el segundo cuadrante, muy bien. Entonces, bueno, digamos, sería como aquí así, vean. Como para hacerlo aproximado, digamos, porque serían 89 grados y R es igual a 19,02 metros. ¿Ok? Si quisiéramos expresarlo en otra notación, por ejemplo, diríamos R es igual a 19,02 metros, punto y coma, 91 grados. Esa sería una forma para expresarlo. Otra forma para expresarlo sería decir, ok, 19,02 metros, ok, y se leería al revés. Presten atención, o sea, sería aquí, norte, guión, ok, 89 grados, ok, guión oeste. Ok, esas serían dos formas para expresar a ese vector. Dudas con el ejercicio que acabamos de hacer. ¿No hay dudas? Profe, esa de la raíz cuadrada, ¿me podría explicar, por favor? Es una fórmula nada más. Ok, es esta ecuación donde usted pone el resultado de la sumatoria en x al cuadrado y el resultado de la sumatoria en y al cuadrado. Es una fórmula por default. O sea, ya no hay otra forma de sacar la magnitud de un vector. Estoy bien, gracias. Con gusto. ¿Alguien más con alguna duda? ¿Todo claro? Ok, vamos a hacer otro entonces, a ver si es cierto. Voy a traer esta misma imagen. Ok. Vamos a calcular. Ahora, por ejemplo, se me ocurre C menos D. ¿Ok? Entonces, C menos D, sumatoria, X y Y. ¿Ok? Componente en X del vector C. ¿Cuánto da? Calcúlenlo, por favor. ¿Cuánto da? Menos 10,88. Menos 10,88 en X y en Y. Menos 5,07. Menos 5,07. Ok, muy bien. Ok. Ahora vean, aquí está D. Ahora, ¿dónde está menos D? Ubicado.
Si D está en el segundo cuadrante, ¿dónde está ubicado menos D? En el primero, En el primero, En el cuarto. en el cuarto del cuarto. cuadrante, ¿verdad? Aquí. Ok, opuesto. Y noten que ya nosotros en realidad teníamos la información de D, que es 7,99 y 6,02. Lo único que va a cambiar ahí, ok, son los signos. O sea, ¿cómo es? Ajá, ¿cómo es X en este cuarto cuadrante? Positivo. Positivo, Ajá, positivo y Y. Negativo. Ok. negativo. Entonces le agregamos eso. Ven que es opuesto a lo que teníamos. Antes teníamos a X negativo y a Y positivo. Ahora lo que pasó nada más es que como es el vector opuesto, efectivamente las mismas magnitudes se conservan porque nos va a dar lo mismo, pero nos va a cambiar los signos de ese vector. ¿Ok? Vamos a hacer ahora la sumatoria en X de ese vector, que sería menos 10,88 más 7,99. ¿Cuánto da eso? Menos 2,89. Menos 2,89 metros. ¿Ok? Y ahora vamos con menos 5,07 y menos 6,02. ¿Cuánto es eso? Menos 11,09. Menos 11,09. ¿Ok? Vamos a sacar entonces ahora la magnitud de ese vector, recordando que esto es una ecuación ya predeterminada, donde efectivamente entonces la resultante es x al cuadrado, perdón, lo puse. Esto es x al cuadrado más y al cuadrado. Ok, entonces esto sería menos 2,89 al cuadrado más, perdón, me comí el menos ahí, más 11,09 al cuadrado, todo esto en una raíz cuadrada. ¿Cuánto da eso? 11,46. 11,46. Verifiquen nada más. Verifiquen que a todos les dé eso. ¿Sí les dio eso? Ok. Ahora vamos con la dirección de ese vector, recordándoles que esto también es una ecuación ya definida, que dice que es el tangente inverso de y sobre x. Ok. Ahora sí, donde y es 11,09 y x es menos 2,89 metros. Ok. ¿Cuánto es ese valor de cita? Menos 75,39. Menos 75,39 grados. Aproximadamente 75, bueno, menos 75 grados, ¿ok? Vamos a ubicar eso en el plano cartesiano y vamos a dibujar nuestro plano, ¿ok? Y vamos a preguntar en cuál cuadrante X.
es negativo y Y es negativo. ¿En cuál cuadrante pasa eso? Tercero. Tercer cuadrante, o sea, nuestro vector está aquí a los 75 grados, ¿ok? Y esto es aquí, tiene un valor de 11,46 metros, ¿ok? ¿Dudas con el ejercicio? Profe, Ajá. en ese cuadro de vectores, ¿cómo hago para sacar la cantidad? Es que en esa parte sí me está raro. ¿Cuál cantidad? Digamos, al principio, ¿verdad? Bueno, ese que usted tiene ahí, digamos, cuando usted dice, ¿cuánto da? 7,99 y menos 6,02, ¿cómo hago? ¿Es multiplicación o es resta, suma, división? Eso Ajá, que lo que estoy. habíamos visto la clase pasada, ¿verdad? Que justamente menos d en x es igual a la magnitud del vector d por el coseno de zeta, ¿verdad? Entonces esto sería exactamente 8 metros por el coseno de 37 grados, ¿ok? Que es esto que se forma aquí. O todo esto, si usted quiere verlo así, ¿verdad? En la coordenada polar. D en y es igual a 8 metros por el seno de 37 grados, ¿verdad? Y da justamente estos valores que tenemos acá. Eso fue justamente todo lo que estuvimos haciendo la sesión pasada, explicando que los vectores pueden tener componentes en X y en Y, y que lo que hay que hacer es fijarse en el cuadrante, si no están sobre el eje o si están en el cuadrante y a partir de ahí tomar la decisión de trabajarlo, ya sea con coordenadas polares o con coordenadas cartesianas. ¿Ok? Gracias. Con gusto. ¿Dudas con el ejercicio? Profe, sí, ¿puede hacer la anotación que hizo hace un rato? De cómo expresarlo de dos formas diferentes, porfa. Ah, sí. Esto sería, por ejemplo, ¿ok? La coordenada polar, ¿verdad? Que serían los 180 más los 75. Entonces yo podría expresar ahí que R es igual a 11,46 metros, punto y coma, 255 grados. ¿Ok? Esto es con la coordenada polar. ¿Ok? Estoy tomando básicamente estos grados desde acá y le estoy sumando esos 75, ¿verdad? 180 más 75 son 255. O podría decir que R es igual a 11,46 metros. Entonces, vean, esto se lee al revés. Esto es norte, oeste, sur y este. Este ángulo está naciendo a partir del eje horizontal. O sea, yo lo voy a leer al revés. Y voy a colocar primero el sur, luego guión 75 grados, guión oeste. Si yo leo esto correctamente, entonces yo digo, si yo solo tuviera esta información, que yo digo, me coloco en el oeste y me abro 75 grados hacia el sur. Eso se lee al revés. ¿Ok? ¿Estamos claros? ¿Sí o no? Profe, otra pregunta, pues R puede ser X, Z, lo que sea. Bueno, X no porque sería confuso con el eje, pero Ajá. puede ser cualquier otra letra. Sí, aunque por convención casi siempre se representa con la letra R de vector resultante. Eso es lo que Ah, quiere ok, decir la R, ¿ok? Pero sí, sí puede gracias. ser cualquier otra letra, excepto la de los ejes X, Y y Z. ¿Mm? Ok, gracias, profe. Ok, con gusto. ¿Hay alguna otra duda hasta este momento? Profe, sí, si te podrías devolver a la imagen donde salen los vectores, porfa. A la imagen donde salen los La vectores. 62. Esta. Ajá. Sí, esa.
¿Verdad que el nuevo ángulo, digamos, de ese vector menos d, digamos, la simetría, por así decirlo, serían 270 más esos 53, ¿verdad? Ajá, exactamente. Entonces, bueno, ya ahí puedo calcular componentes, pues me va a dar lo mismo, pero en caso, no sé, que me pidieran en un ejercicio el nuevo ángulo o algo así. Ajá, exactamente. Eso que usted dice es correcto. Es la Ok, interpretación correcta. ok, entonces a pesar de que sea el ángulo simétrico, por así decirlo, se abre igual que el otro, porque el otro se viene abriendo desde y hasta x. El otro igual se Exacto, abriría de menos y a x positivo. exactamente. Ok, perfecto, gracias. Su interpretación es la correcta. Vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a subir un poquito de nivel. ¿Ok? Vamos a... Vamos a ver, por aquí había una cosa interesante. Por aquí había uno con trampilla. Vamos a ver si lo encuentro. Aquí está. Aquí tenemos un ejercicio con trampilla. Esperen un momento. Tengo una dificultad técnica. Ok. Vamos a subir un poquito el nivel, pero solo un poco. ¿Pueden leer el ejercicio? Sí. Sí, profe. Ok. Gracias. Dice así. Un marinero en un velero pequeño se topa con vientos cambiantes. Navega 2 kilómetros al este, luego 3,50 kilómetros al sureste y después otro tramo en una dirección desconocida. Su posición final es de 5,80 kilómetros directamente al este del punto inicial. Determine la magnitud y dirección del tercer tramo. Dibuje el diagrama de suma vectorial y demuestre que concuerda cualitativamente con su solución numérica. ¿Ok? Entonces, vean lo que me están diciendo aquí. ¿Ok? Me están dando una cosa súper importante y es que hay una línea recta de principio a fin. Básicamente, criaturitas, esa es la definición de resultante. O sea, cada vez que nosotros estamos calculando esto, por ejemplo, lo que estamos haciendo es una línea recta de principio a fin. Si yo colocara el vector c, por ejemplo, y el menos d aquí, ¿ok? A escala, por ejemplo, si yo lo pudiera hacer a escala, y entonces yo trazo una línea recta de principio a fin. Esa es mi definición de resultante. Porque recuerden ustedes que cuando trabajamos con vectores suma y resta vectorial, lo que estamos haciendo es trabajando con vectores consecutivos. ¿Ok? Entonces, me están diciendo lo siguiente. Ojo, me están diciendo que R es igual. Es más, me voy a llevar solo la imagen para que no nos perdamos en lo que les estoy explicando. ¿Ok? Digamos que este vector de acá es el vector A, este es el vector B y este es el vector C. Y me están diciendo que R es igual a A más B más C. ¿Cuál vector de esa ecuación es el que yo quiero averiguar? El A, profe. El A está aquí, es este. De A a C. El C, profe. El C, ¿verdad? Muy bien. Entonces, voy a despejar esta ecuación y voy a decir C es igual
AR menos A menos B. ¿Ok? Pero, ojo, porque yo no puedo sumar esto como que si fueran magnitudes escalares. Es decir, yo no puedo agarrar y decir 5,80 más 2 más 3,50. Yo no puedo sumar eso así. ¿Ok? Tengo que darle el tratamiento vectorial. ¿Ok? No lo puedo sumar como que si fueran magnitudes escalares. Entonces voy a aplicar mi método de las componentes y voy a decir R vector menos A, el vector menos B y la sumatoria. ¿Ok? Entonces voy a decir X y Y. Ok, si yo trazo un plano, voy a borrar estas letras que hice aquí. ¿Ok? Si yo trazo un plano cartesiano aquí, ¿ok? Y mi vector va de principio a fin, ¿dónde estaría ubicado ese vector resultante? En X, En X, positivo o negativo. positivo. Muy bien. Ok, entonces eso sería, ya ustedes saben que si yo intento calcular R en X, ok, va a ser 5,80 kilómetros por el coseno de cero, ¿verdad? Que me va a dar 5,80. Ok. Si yo intento calcular R de Y, que serían 5,80 por el seno de cero, eso me da cero efectivamente, ¿verdad? Porque no hay una componente en Y para ese vector. Ahora voy a hacer lo mismo para el vector A, ¿ok? Entonces, si yo grafico aquí un plano cartesiano, ¿dónde está mi vector A? En el eje X, Ajá, positivo o negativo. positivo, Ajá, pero ¿con quién quiero trabajar yo? ¿Con el vector A o con el menos A? menos A. Con menos A. Entonces esto sería menos 2 kilómetros. Ok. Ahora sí, ya sé que tampoco tengo componente en Y. Si yo de nuevo y trazo un plano cartesiano sobre este vector C, ok, es sobre ese vector B, perdón, ok. Este vector B tiene componentes en X. Tienen X y en Y, en los dos. Ajá, entonces calculemos por favor las componentes en X. Ujú, que sería 3,50 por el coseno de 45. ¿Cuánto sería eso? 2,47. 2,47. Positivo o negativo ahí. Porque vea que estamos trabajando con el vector menos b. Menos b, ¿en cuál cuadrante estaría? Dos. En el 2, muy bien, ajá. Entonces, ¿cómo es x en el segundo cuadrante? Negativo. Negativo, Negativo, muy bien. Entonces, esto sería menos 2, ¿qué? 47. 47. ¿Ok? Ahora calculen la componente en y.
Menos 2,47 me da igual. Ajá, da igual. Bueno, no es menos, ¿verdad? ¿Cómo es y en el segundo cuadrante? Positivo. Ajá, da igual en magnitud porque efectivamente el seno y el coseno en X y en Y para 45 grados es exactamente el mismo valor. ¿Ok? Tienen el mismo valor, ahí coincide. ¿Ok? Ahora sí, vamos a hacer la sumatoria en X, que sería 5,80 menos 2,47. Ujú. ¿Cuánto es ese valor? ¿Cuánto da esa sumatoria en X? 1,33. 1,33 kilómetros. Y esto efectivamente pues solo es 2,47. ¿Ok? Entonces ahora vamos a sacar la magnitud de ese vector. La magnitud de ese vector efectivamente, ¿ok? Sería entonces, en este caso ya no sería el vector R porque ya lo averiguamos, sino sería el vector C, ¿ok? Que ese vector sería x al cuadrado más y al cuadrado en una raíz cuadrada. Entonces ese vector C para nosotros sería 1,33 al cuadrado más 2,47 kilómetros al cuadrado en una raíz cuadrada. ¿Cuánto es el valor de esa magnitud? 2,81. 2,81 kilómetros. ¿Ok? Vamos con la dirección de ese vector. Vamos a encontrar la dirección. ¿Ok? Ya saben que esto es la tangente inversa de y sobre x. Esto entonces es la tangente inversa de 2,47, perdón, 2,7 puse 2,47 sobre 1,88, 1,33, perdón. Ujú. ¿Cuánto es ese valor de cita? 61,70. 61,70, aproximadamente 62 grados. ¿Ok? Ahora sí, vamos a graficar ese vector resultante. ¿Ok? En un plano cartesiano. ¿En cuál cuadrante X y Y son positivos? Primero, Primero, En muy C. bien. Ajá, muy bien. El primero. Ok, entonces C sería igual a básicamente 2,81 kilómetros con 62 grados con respecto a la horizontal. Ok, la notación de eso sería 2,81 kilómetros, punto y coma, 62 grados. O 2,81 kilómetros, ok, punto y coma, norte, guión 62 grados, guión este. Ok. Ahora vamos a ver si esto que acabamos de sacar concuerda con esto. Si yo trazo aquí un plano cartesiano, ¿en cuál cuadrante está mi tercer tramo? en el primero. En el primero. ¿Concuerda o no concuerda? Sí. Sí, efectivamente sí concuerda. ¿Dudas con el ejercicio?
¿Dudas? No, profe, gracias. Ok. ¿No hay dudas de nada? No, profe, todo bien. Ok, vamos entonces. Les voy a poner ahí un ejercicio rápido a ver si ustedes lo pueden resolver. 1.62 creo que es. Vamos a ver. Ok, este. Ok, vamos a ver si ustedes pueden resolver eso. Les voy a dar unos minutos para que ustedes hagan el planteamiento y traten de resolver un poco el ejercicio, quizás unos 5, 8 minutos por ahí, ¿ok? Traten de resolverlo ustedes solitos. Si tienen dudas, estoy al otro lado del micrófono. Profe, ¿será que usted pueda darme las imágenes para yo copiarlas? Porque es que no terminé de copiarlas. Para no molestar, no le dije. ¿Cuáles imágenes? Los ejercicios que hizo anteriormente digamos, no los terminé de hacer. Digamos, para Ah, seguir los pasos. sí, digamos, lo que pasa, al final yo les paso la presentación eh, con todos los escritos, ¿verdad? Con todos los apuntes. Entonces, no sé Ah, no, yo lo si, decía para resolver el ejercicio, nada más. ok, No, pero sí. está bien. Entonces, más ¿Qué bien, le dijo tú? intente resolver este para luego que usted pueda repasar con los otros que ya están resueltos. Está bien.
¿Cómo les fue con ese? ¿Cómo les fue, chicos? ¿Me escuchan? ¿Cómo les fue con el ejercicio, chicos? Sí, profe, pero ya aún no he terminado. Ok. ¿Quieren que Pero lo ahí resolvamos? voy. ¿Quieren que lo resolvamos juntos? Por mí sí. Ok, ¿los demás? ¿Los demás? Sí, profe, Profe, vamos. está bien. Ok. Dice, como se observó en el ejercicio 1.26, un espeleólogo está explorando una cueva y sigue un pasadizo de 1,80 metros al oeste. Ok. Vamos a ir haciendo como un grafiquito. Ok. Dice que aquí hay un espeleólogo que sigue un recorrido de 180 metros. Ok. Después, 210 metros a 45 a 45 grados al este del sur. O sea, eso estaría en un cuarto cuadrante. ¿Ok? Eso está a 210 metros. Son 45 grados. ¿Ok? Y después 280 metros a 30 grados al este del norte. Ok, eso estaría en un primer cuadrante. Ok, 280 metros. Y en realidad el ángulo que se nos forma ahí son 60 grados con la horizontal. Tras un cuarto desplazamiento sin medir, vuelve al punto inicial. O sea, la partícula hace esto. Esta es nuestra incógnita. Nos preguntan o nos dicen que utilice el método de las componentes para determinar la magnitud y dirección del cuarto desplazamiento. Dibuja un diagrama de la suma vectorial y demuestre que concuerda cualitativamente con su solución numérica. ¿Ok? Entonces, si tenemos esta información y la partícula, ¿ok? Volvió al punto de partida, nosotros sabemos que la resultante es igual a A más B más C más D, que la resultante es la suma de todos los vectores. ¿Ok? Si eso es así, ¿cuál es el vector que yo quiero averiguar? Primera pregunta. El D. El D, muy bien. ¿Ok? Si eso es así y la partícula volvió al punto del cual partió, ¿cuánta distancia hay en línea recta del punto de partida al punto de llegada? ¿Cuánto hay del punto de partida al punto de llegada si la partícula volvió al mismo punto? Cero. Cero. Entonces la resultante para este caso es cero. O sea, cero es igual a A más B más C más D. O sea, para nosotros D es igual a menos B y a menos C. Ok, vamos a hacer la suma vectorial.
Entonces tenemos a menos A, ok, a menos B, a menos C, la sumatoria, ok, y los ejes, ¿verdad? Que en este caso serían X y Y porque todavía no tenemos nada tridimensional. Ok, entonces, si el vector A, me voy a llevar la imagen por acá para que la tengamos ahí a la par de la caja vectorial. Si el vector A estaba inicialmente, ok, véanlo ustedes mismos, que estaba inicialmente en el eje X negativo, ¿dónde va a estar menos A? En el eje positivo, En el eje positivo, o sea, estos son 180 metros y aquí es cero, no hay nada. El vector B, ¿ok? Inicialmente, ¿dónde estaba el vector B? ¿En cuál cuadrante? en el cuarto, Ahora, ¿dónde va a estar menos B? segundo, En el segundo. ¿Cuál es la magnitud de la componente en X de ese vector B? 210. No, esa es la magnitud, ¿verdad? Pero no la componente en X, ¿verdad? Eso sería B en X igual a 210 por el coseno de 45 grados. ¿Ok? ¿Cuánto sería eso? 148,49. 148,49 metros. ¿Cómo es X en ese segundo cuadrante? es negativo, Ajá. Y Y, la componente en Y de ese vector B nos va a dar exactamente lo mismo, porque es un ángulo de 45 grados. ¿Ok? ¿Cómo es Y en ese segundo cuadrante? positivo, Positivo, muy bien. Ahora, el vector C, inicialmente, ¿en cuál cuadrante estaba? en el primero, En el primero. Ahora, ¿dónde está el vector menos C? tercer cuadrante. En el tercer cuadrante. ¿Cuál es el valor de la componente en X de ese vector C? Profe, es que no sé si estará bien porque yo lo utilicé con el ángulo de 30, pero a mí me dio menos 140. Ajá, eso sería. Si usted lo hizo así, está correcto. Vamos a ver, eso sería. C de X sería 280 metros por el coseno. En este caso sería, vamos a ver. Ah, no, ahí le va a dar un error, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso serían 280 más 60 grados. ¿Ok? Es 180 más, 100 más 60 grados, ¿verdad? Entonces serían 240. Ujú. ¿Cuánto sería eso? Sí, sí, profe, da menos 140. Ah, ok. Menos 140. Sin nada. Sin decimales. No, es que digamos, yo lo que hice fue que ahí, bueno, como va sentido horario, creo que es, yo le resté a 270 esos 30, entonces Ah, daría ok. 240. Ok. Menos 140 sin decimales. Sí, o sea, es que no sé si mi razonamiento estuvo bien de ¿Sí? restarle a 270 y Sí. eso. Está Ah, correcto. ok, Está en lo correcto. ah, ok, Ajá. perfecto. Menos 140 metros. ¿Y en Y? ¿Cuánto sería eso? 242,49. 242,49. Ok, vamos entonces ahora a hacer la sumatoria en X
que sería 180 menos 148,49 y menos 140 metros. ¿Ok? ¿Cuánto da eso? Menos 90 y algo, creo, ¿verdad? Por ahí. 108,49. Menos 108,49. ¿Ok? Y 148,49 menos 242,49, ¿cuánto da eso? Menos 94. Menos 94. Ok. Ahora vamos a sacar la magnitud de ese vector. Ok, ya ustedes saben cómo. Y vamos a decir que la magnitud de ese vector, que es el valor de d en este caso, que sería x al cuadrado más y al cuadrado en una raíz cuadrada. O sea, d aquí es, ok, x al cuadrado, que sería menos 108,49 más menos 94 al cuadrado en una raíz cuadrada. Ok, ¿cuánto es ese valor de d? 143,55. 143,55 metros. Ok. Y vamos a calcular la dirección de ese vector. Ok, la dirección entonces sería precisamente la tangente inversa de y sobre x. Ok, en este caso la dirección sería la tangente inversa de menos 94 metros entre menos 108,49. Ok. ¿Cuánto es eso? 40,91. 40,91. Aproximadamente 41 grados. Ok. Ahora, vamos a ver si eso pues concuerda o no concuerda. Profesor, ¿me pone un segundo la imagen donde está la tabla, porfa? Ah, Solo para tomarle una foto. ujú. Listo, muchas gracias. Con gusto. Ahora, vamos a preguntar en cuál cuadrante X es negativo y Y es negativo. ¿En cuál cuadrante pasa eso? En el segundo, no, tercero. En el tercer cuadrante. Muy bien. O sea que efectivamente aquí está nuestro vector D con 41 grados y una magnitud aproximada de 143,55 metros. ¿Ok? Ahora, si lo doy en coordenadas polares, por ejemplo, eso sería D igual a 143,55 metros, punto y coma, ¿verdad? 221 grados, por ejemplo. O esto podría ser 143,55 metros, punto y coma, sur, 41 grados, oeste. ¿Ok?
está en nuestro tercer cuadrante. Vamos a ver en el dibujo que hicimos. En el dibujo que hicimos, ¿en cuál cuadrante está ese recorrido que no sabíamos? El tercero. En el tercero. ¿Concuerda o no concuerda? Sí. Sí, efectivamente concuerda. ¿Dudas con el ejercicio? ¿Dudas con algo del ejercicio? Profe, la verdad que sí. Ubíqueme con el dibujo y los cuadrantes, porque esa es la parte que no estoy entendiendo, cómo identificar dónde queda. ¿Dónde queda qué? Cada No, vector. digamos como, no, no, eh, cómo ubicar dónde queda D, digamos, ahí fue donde me Ah, ok. perdí, que según yo quedaba en el primero. Ok, vamos a la tabla, ¿ok? Entonces, de acuerdo con la sumatoria, preguntamos, ¿en cuál cuadrante X es negativo y Y es negativo? ¿En cuál cuadrante pasa eso? Ah, ok, entiendo. ¿Verdad? Eso es en el cuarto cuadrante, efectivamente. ¿Ah? ¿Está claro, Kaylin? Sí, es entonces con la tabla, con el resultado final. Eso es lo que me Exacto, da. es con la tabla. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? No. Ok, bueno, vamos a pasar a la sección 1.9, que es la de vectores unitarios. ¿Ok? La definición de un vector unitario es un vector con magnitud 1 cuya única finalidad consiste en direccionar en el espacio y en el tiempo. ¿Ok? O sea, que para hablar ahora del eje X, vamos a decir que se representa con una y en acento circunflejo. Para hablar del eje Y, decimos que se representa con una J y un acento circunflejo. Y para hablar de K, perdón, del eje Z, decimos que se representa con una K y un acento circunflejo. O sea que, por ejemplo, si ustedes tuvieran esto, si me devuelvo a esto que habíamos hecho aquí, ¿verdad? Ese vectorcillo que teníamos por ahí, ¿ok? Es como que si yo multiplicara ese vector por uno, esas componentes de ese vector, y me dieran una dirección. O sea, que si yo tengo esto o ese vector D, yo puedo representarlo así, como menos 108,49 y menos 94 J metros. ¿Ok? Entonces, ¿dónde está ubicado esto? ¿Qué es esto? X, Y, Z, ¿qué es ese? ¿Cuál es la componente de ese vector que está ahí? X. X, muy bien, ahí está, ahí no lo dice que sí, ¿verdad? X. ¿Y esto? En Y. Y. Por ejemplo, si yo tuviera un vector ficticio ahí, no sé, que se llama M, ¿ok? Yo les digo, M es 3i menos 2j más menos 2k, ¿ok? ¿Cuál es el valor de la componente en z de ese vector? 2K. 2k, menos 2k, ¿verdad? Menos 2, ajá, ¿ok? Ahora, ¿cuál sería la magnitud de la componente en y de ese vector, por ejemplo?
¿Cuál sería el valor de la componente en y ese vector? Menos 2J. Todos. Menos 2, ajá, exactamente. ¿Estamos claros con la definición de vector unitario entonces? ¿Puedes devolver la imagen de la definición? Ujú. Ok, sí, profe, ahora sí. Ya, listo. ¿Dudas hasta aquí? No. Profe, la pregunta anterior, ¿verdad? Que usted hizo en el cuadro. Eh, es solo identificar qué es X y qué es Y, nada más. Ajá, que es J, que es J, ¿verdad? O lo que le pregunten, según corresponda. Está bien. Ujú. Ok. Profe, Vamos. Ajá. perdón, y en esa cifra de 3 puedo explicarme, bueno, la del centro, la primera es X y la segunda es Y y la tercera que es. Z, el eje Z, un eje tridimensional, ¿verdad? Ah, está bien. Como que si usted tuviera aquí, por ejemplo, hemos venido trabajando hasta el momento solo con vectores bidimensionales, ¿verdad? Con un eje X, ¿ok? Un eje y el eje Z es como que si ustedes tuvieran un vector que sale de sus pantallas, ¿ok? Entonces, efectivamente, este sería mi eje Y, mi eje X y este sería mi eje Z. ¿Ok? Si lo vemos como en este plano en el que ustedes están en la pantalla, ¿ok? Y para arriba, X para la derecha o la izquierda, según corresponda, o arriba o abajo y Z positivo sale de la pantalla y Z negativo entra a la pantalla. ¿Ok? Está bien, gracias. Vamos a comenzar a hablar de los productos vectoriales. ¿Ok? El primer producto vectorial del que vamos a hablar es el producto escalar o el producto punto. Recuerden que siempre que estamos hablando de vectores, de productos vectoriales, estamos hablando de que vamos a trabajar con vectores concurrentes. ¿Cuáles eran los vectores concurrentes? ¿Cuáles eran los vectores concurrentes? Ah, los que tienen el mismo punto de origen. Exactamente, aquellos que nacen del mismo punto de origen. Muy bien, ¿ok? Entonces, lo que estamos haciendo cada vez que nosotros trabajamos con un producto escalar es efectivamente ver cuál es la proyección de un vector sobre el otro vector. ¿Ok? Y efectivamente podemos calcular ese producto escalar mediante cualquiera de estas dos relaciones matemáticas. ¿Ok? Ya sea multiplicando las magnitudes de esos vectores, ¿ok? Que nosotros tenemos ahí por el coseno de zeta, donde zeta es la apertura en grados entre esos dos vectores, o multiplicando las componentes en x, en y y en z y sumándolas. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, voy a hacer un ejemplo como para que sea más clarito lo que les estoy diciendo. ¿Ok? Vamos a ver. Mm,
Me voy a traer la imagen que teníamos por acá. Ok. Más, me voy a traer toda esta diapositiva que tenía acá. Eso sí, la voy a ordenar. Ok. De esta imagen, que ya habíamos dicho que entonces podíamos representar C como, ok, em, menos 10,88, ok, en I, menos 5,07, ok, en J, ok, y por ahí dijimos también que el vector D, que ya lo habíamos calculado también, podíamos representarlo como 7,99, perdón, en I, menos 6,02 en J, ok, y que esos pues eran las componentes de mi vector que teníamos ahí. Ya la habíamos calculado previamente, ahora vamos a sacar, ok, ese producto punto mediante los dos métodos que conocemos, ok, o mediante las dos ecuaciones para que ustedes vean. Que entonces, C punto D, otra cosa importante que se me olvidó mencionarles es que efectivamente el producto punto es conmutativo, que no importa si es D punto C o C punto D. Y voy a llegar exactamente al mismo resultado. Ok, la primera ecuación decía que esto era la magnitud del vector C por la magnitud del vector D, ok, por el coseno de cita. Entonces, C punto D es igual a la magnitud del vector C, que en este caso son 12 metros, por la magnitud del vector D, que son 10 metros, por el coseno de cita, que es el ángulo entre ellos dos. Ok, entonces, ¿cuánto es el ángulo entre C y D? ¿Sí? ¿Cuánto es Entre eso? ellos, Ajá, 62. ok, que sería entonces 37 más 25, ¿verdad? Muy bien, 62 grados. ¿Cuánto entonces es el valor del producto punto de ese vector de C y D? 56,34 aproximado. Ok, ok, Profe, perdón, antes de que siga. ajá, ¿Cómo sacó el ángulo? Me perdí. ajá. Recuerde que cita es la apertura entre un ángulo y otro. Entonces, si esto es 53, esto es 37 grados. Ok, 37 grados y 25 son 62 grados. Ujú. Sí, Laura. Sí, profe, ya. Gracias. Ok. Hasta aquí hay dudas. No. Vamos a hacerlo con el otro método, entonces, que es el que teníamos por ahí. Y voy a borrar esto. Ok, y el otro método decía que entonces C punto D es igual a C en X por D en X más C en Y por D en Y más C en Z por D en Z. Ok, entonces esto sería
C punto D es igual a C en X, que serían menos 10,88 metros por D en X, que son 7,99. Ok. Más, ok, menos 5,07. Perdón, me comí el menos ahí. Menos 5,07 por menos 6,02. Ok. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto da eso? Menos 56,40. Menos. Mm, verifiquen el signo, por favor. Ah, ya sé qué es, perdón. Sí, sí le va a dar así. Es que esto es, tenemos los signos al revés porque lo tomamos del ejercicio que esto era, ¿verdad? Vean que D es aquí negativo y aquí es positivo. Entonces, esto es por menos, ¿verdad? Aquí va un por y esto es más. Ok, ahora sí, les va a dar lo mismo, 56,40. ¿Cierto? Sí, ¿Cierto? Ujú. Entonces vean que efectivamente llegamos al mismo resultado y que efectivamente también hay una variación decimal por el error de propagación en el arrastre de las operaciones numéricas que tenemos ahí, ¿verdad? Pero que pues es exactamente lo mismo. ¿Dudas con el ejercicio? No, ninguno. Ok, bueno, como no hay dudas, entonces resuelvan este ustedes, por favor. ¿Ok? Unos minutitos y luego intervengo yo.
¿Cómo les fue con ese? Bien, profe. Ok, vamos a resolver. Entonces, como ustedes saben, dice que el producto punto está determinado por la magnitud de A y la magnitud de B por el coseno de zeta, donde aquí lo que quiero averiguar es zeta. También sé que el producto punto de A y B es igual a A de X por B de X más A de Y por B de Y más A de Z por B de Z. Entonces, necesito averiguar el producto punto que lo puedo determinar con esta ecuación y la magnitud de los dos vectores que tengo ahí. Ok, voy a calcular primero, ok, la magnitud, por ejemplo, de esos dos vectores. Ok, la magnitud de esos vectores del vector A, en este caso, sería 2 al cuadrado más 3 al cuadrado más 1 al cuadrado en una raíz cuadrada. ¿Cuánto sería la magnitud de A? Raíz de 14, raíz cuadrada de 14. Ok, la raíz de 14. Entonces, la de B, la magnitud del vector B, sería entonces menos 4 al cuadrado más 2 al cuadrado, ok, más menos 1 al cuadrado en una raíz cuadrada. ¿Cuánto sería eso? Raíz de 21. Raíz cuadrada de 21. Ok. Ahora sí voy a averiguar cuánto es el producto punto entre esos dos vectores. Ok. Y voy a decir entonces que A punto B, en este caso es igual a 2 por menos 4 más 3 por 2 más 1 por menos 1. Ok. ¿Cuánto es el valor del producto punto? ¿Cuánto es eso? Menos 3. Menos 3. Muy bien. Ok. Y ahora voy a calcular el ángulo, sabiendo entonces que A punto B es igual a la magnitud de A, ok, por la magnitud de B por el coseno de zeta. O sea que zeta para nosotros sería el coseno inverso de el producto punto de A y B entre la magnitud de A y la magnitud de B. ¿Ok? Por lo tanto, zeta para nosotros sería el coseno inverso, ¿ok? De A punto B, que era menos 3, y de raíz de 14 y por raíz de 21. ¿Ok? ¿Cuánto es el valor de zeta entonces? Redondeado sería 100 grados. 100 grados, ¿ok? 100 grados. Ok, Profe, una pregunta. ajá.
¿Por qué si utiliza A y B y solo puso A? Es el producto punto de A y B, el que calculamos aquí, Ah, ok, ¿verdad? ok, ya entendí, sí. Ujú. ¿Dudas? ¿Comentarios? No. Ok. Ahora vamos a ver nuestro último producto vectorial. Y hay dos formas de calcular ese producto vectorial. Uno es el método de la mano derecha o la regla de la mano derecha y otro es el método del determinante. Voy a empezar con el método del determinante, ¿ok? De igual forma, me voy a traer esta información que teníamos aquí, ¿ok? Recordando que eso es, ¿ok? Y vamos a hacer, ¿ok? Vamos a hacer por aquí a C cruz D, ¿ok? El método, el producto vectorial o el producto cruz, también conocido como producto cruz, es un método que nos permite encontrar, ¿verdad? ¿Cuál es el vector perpendicular a esos dos vectores que estamos multiplicando? Y además es la única operación vectorial, ¿ok? Que no es conmutativa, o sea, que no es lo mismo C cruz D que D cruz C. Y hay que tener ese cuidado, ¿ok? Entonces, para eso vamos a hacer, ¿ok? Algo parecido a la cajita que teníamos antes. ¿Ok? Vamos a poner a C, al vector C y al vector D, ¿ok? Vamos a poner ahí JK. Esto es lo que se conoce como una matriz, ¿ok? Ya vamos a colocar los datos de una vez porque ya yo los tenía. Y vamos a decir menos 10,88 en I, menos 5,07 en J. No tengo nada en K. Ok. Y vamos a colocar también los de D, que son menos 7,99 y 6,02. Ok. Y vamos a colocar pues efectivamente un cero. Ok. Entonces, como es un vector, da como resultado un vector perpendicular a ellos dos. Vamos a hacer una operación. Vamos a decir, el vector, bueno, generalmente se representa con una letra C, pero vamos a representarlo con una letra, no sé, M. M en X. Ok, y para eso lo que voy a hacer es, voy a tachar el eje X, que es el que voy a hacer la operación, y voy a multiplicar en cruz a los otros ejes que me quedaron libres o a las otras columnas que me quedaron libres. O sea, en este caso eso sería menos 5,07 por cero menos, este menos es de fórmula, ok, 6,02 por cero. ¿Cuánto da eso? De ahí ¿Cuánto cero. da? Cero. Cero en I, ok. Ahora vamos en J o en Y, digamos. Ok, entonces sería, ok. ¿A quién voy a tachar ahora? A J. Ok, voy a decir menos 10,88 por cero. Este menos es de fórmula, ok, y menos 7,99 por cero. ¿Cuánto da eso?
Pero 0 en J. ¿Ok? Y ahora vamos con M en Z. ¿Ok? Que entonces ahora voy a tachar al eje Z. ¿Ok? Y voy a multiplicar en cruz y voy a decir, ¿ok? Menos 10,88 por 6,02 menos menos 7,99 por menos 5,07. ¿Cuánto es eso? menos 106 coma doble cero, pero ahí, menos 106 nada más. Menos 106 en K. Que ese sería mi producto cruz para esos vectores. Ahora les voy a enseñar el otro método que es el método de la mano derecha. Entonces vean lo que hay que hacer aquí. Aquí lo que hay que hacer era C cruz D, ¿verdad? Ok. Entonces esto es la magnitud del vector C por la magnitud del vector D por el seno de zeta, donde zeta es el grado, los grados entre los dos vectores siempre en menor cantidad. O sea, vamos a ver aquí, ¿ok? Y esto sería 10 por 12, ¿ok? ¿Por el seno de cuánto? ¿Cuánto hay en grados entre uno y otro? 62 era. 62, muy bien. Ahora sí, ¿cuánto da C cruz D? 105,95. O sea, aproximadamente 106. Ya tengo la magnitud de ese vector, pero no tengo la dirección. Para encontrar la dirección de ese vector, ocupo aplicar la regla de la mano derecha. O sea, en este caso, C va a cerrar hacia donde está D. Entonces, ojo con esto. Ojo, voy a colocar voy a usar mi mano derecha, obviamente, ¿verdad? Y voy a colocar mis dedos donde está el vector C. Pero ojo, si los coloco así y cierro así, como lo estoy haciendo en este momento frente a la cámara, entonces lo que va a pasar es que para yo poder cerrar hacia donde está D, nunca lo voy a lograr. Vean que mi mano no me lo permite. O sea, tengo que darle vuelta a mis manos. Y ahora sí, pongo mis dedos donde está el vector C y cierro hacia donde está D. En este caso, mi pulgar apunta hacia la pantalla. Eso quiere decir que eso está en el eje K negativo. Que esto está en K negativo. ¿Ok? O sea, en el eje Z negativo. ¿Estamos claros con eso? No, lo de la mano me hice un 8 la verdad, tratando de acomodarla igual que usted para ubicarme. Ok. Eh, Vamos de nuevo, ¿ok? Vean que si yo, por ejemplo, coloco mis dedos así, donde está C, intento cerrar hacia donde está D,
No lo voy a lograr nunca en la vida. Vean, criaturas, vean que, ¿verdad? No hay forma, es que no hay forma. Y porque además, vean que si yo sigo este recorrido, es una apertura muy grande en grados y siempre buscamos la menor apertura en grados. Entonces así no lo voy a lograr. Vean que no, ¿verdad? A no ser de que yo tenga una malformación congénita, ¿ok? Ahora, como ya me di cuenta que no es así, necesito darle vuelta a la mano así, ¿ok? Así. Entonces, mis dedos, donde está el vector C, y cierra hacia donde está el vector D. Vean que apunta hacia adentro de la pantalla. Cuando mi pulgar apunta hacia adentro de la pantalla, quiere decir que es el eje Z negativo. ¿Estamos claros o no? Seguimos con la dificultad. Profe, es que yo lo estoy haciendo, digamos, como en el papel. Eh, Ajá. y a mí el pulgar me quedó, digamos, hacia abajo. Si yo intento cerrar C hacia D, me queda el pulgar hacia abajo. Sí, Esa, es ahí. eso es Z negativo. Ah, ok, entonces si me queda el pulgar abajo, Z negativo, y si queda arriba. O Mm. sea, si más bien digamos que C estuviera al otro lado y abriera, por así decirlo, de derecha a izquierda, me quedaría el pulgar arriba. Pero como es Ah, más bien de izquierda a derecha, al ajá, otro por lado. ejemplo, usted ya dijo algo muy importante. Si la operación fuera D cruz C, ahora D cierra donde está C. Entonces ahí sí le queda hacia arriba, ¿verdad? Por eso es que D cruz C y C cruz D no son iguales. No es lo mismo. ¿Ok? ¿Estamos claros? Sí, sí, es que tal vez como vos lo explicas desde la, no sé cómo decirlo, Computadora. pizarra virtual, ajá, Ajá. por eso lo entendés así, pero en papel es que queda abajo el pulgar. Ajá, o abajo o arriba de la página. Ujú. Entrando o saliendo de la página. Ajá, exacto. Ajá, exacto. ¿Dudas? No. Bueno, criaturas, llegó nuestra hora. Muchísimas gracias a todos por la conexión. Ya hoy hemos terminado el capítulo 1. Y la próxima semana, si Dios lo permite, nos tocaría arrancar con lo que corresponde el capítulo 2. Esta vez, pues, como tuvimos dos sesiones para ver el capítulo 1, pues sí lo pudimos abarcar todo, pero habrán algunos capítulos que efectivamente no logremos abarcar en su totalidad y ustedes tendrán que, pues, estudiar solitos. Pues nuevamente, muchísimas gracias por la conexión y nos estaríamos viendo en nuestra próxima sesión a la misma hora mediante el mismo enlace. Que tengan una linda Bueno, noche. bueno, profe, hasta luego. Bueno, buenas Gracias. Hasta noches. luego. Gracias, profe.